La envidia del amigo. Nunca olvidaré esa noche. A veces pienso que no fue real, que todo fue una pesadilla demasiado larga. Pero entonces escucho el rugido ahogado del motor y el crujir del metal, y todo vuelve, con el mismo olor a gasolina, sangre y desesperación. Habían pasado años desde que lo vi, aquel amigo de infancia que siempre parecía admirarme, pero cuya mirada escondía algo que nunca supe descifrar del todo. Nos encontramos por casualidad, o al menos eso quise creer, en un bar del centro. Era tarde. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar, y su voz sonó más amable de lo que recordaba. «Te veo bien, hermano», me dijo, sonriendo con una sombra en los labios. «Nuevo trabajo, coche nuevo. Se nota que la suerte te acompaña». Yo reí, halagado, sin notar que sus ojos no reían conmigo. No recuerdo exactamente en qué momento me ofreció aquella bebida. Dijo que era algo casero, que lo había traído de un viaje. Un líquido oscuro, con un brillo viscoso que me hizo dudar por un instante. Pero la confianza, o quizás la nostalgia, me venció. Brindamos por los viejos tiempos. Su copa tembló al chocar con la mía, y juraría que sus dedos estaban helados. El primer mareo llegó a los pocos minutos. Todo a mi alrededor comenzó a estirarse y encogerse como si el aire respirara. Él sonreía, observándome con una calma inhumana. «¿Estás bien?», murmuró, pero su voz sonó distante, hueca, como si viniera de dentro de mi cabeza. Logré salir. La envidia del amigo. Nunca olvidaré esa noche. A veces pienso que no fue real, que todo fue una pesadilla demasiado larga. Pero entonces escucho el rugido ahogado del motor y el crujir del metal, y todo vuelve, con el mismo olor a gasolina, sangre y desesperación. Habían pasado años desde que lo vi. Aquel amigo de infancia que siempre parecía admirarme, pero cuya mirada escondía algo que nunca supe descifrar del todo. Nos encontramos por casualidad, o al menos eso quise creer, en un bar del centro. Era tarde. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar, y su voz sonó más amable de lo que recordaba. «Te veo bien, hermano», me dijo sonriendo con una sombra en los labios. «Nuevo trabajo, coche nuevo. Se nota que la suerte te acompaña». Yo reí, halagado, sin notar que sus ojos no reían conmigo. No recuerdo exactamente en qué momento me ofreció aquella bebida. Dijo que era algo casero, que lo había traído de un viaje. Un líquido oscuro, con un brillo viscoso que me hizo dudar por un instante. Pero la confianza, o quizás la nostalgia, me venció. Brindamos por los viejos tiempos. Su copa tembló al chocar con la mía, y juraría que sus dedos estaban helados. El primer mareo llegó a los pocos minutos. Todo a mi alrededor comenzó a estirarse y encogerse como si el aire respirara. Él sonreía, observándome con una calma inhumana. «¿Estás bien?», murmuró, pero su voz sonó distante, hueca, como si viniera de dentro de mi cabeza. Logré salir tambaleándome del bar, con el corazón latiendo a destiempo, y subí al coche. La lluvia ahora caía más fuerte. Las luces de la calle se deformaban en líneas líquidas y rojas. No sé cómo perdí el control. Solo recuerdo el sonido del impacto, el cristal rompiéndose en 1000 gritos, y luego el silencio. Desperté en el hospital 3 días después. Había sobrevivido, pero desde entonces algo en mí había cambiado. No era solo el dolor físico, ni el miedo al volante. Era algo más profundo, como si una sombra se hubiera instalado dentro de mí. Cada noche soñaba con él, con su rostro deformado sonriendo en la oscuridad mientras me susurraba mi nombre. Y al despertar, una necesidad enferma me consumía. Tenía que verlo. No sabía por qué, pero sentía que si no lo hacía, algo terrible ocurriría. Fui a buscarlo, aunque una parte de mí rogaba no encontrarlo. Lo hallé en su vieja casa, en las afueras del pueblo, donde vivía solo.
Cuando me abrió la puerta, no pareció sorprendido. Dijo: «Sabía que vendrías». Había algo en su voz, una mezcla de satisfacción y compasión perversa. Me ofreció pasar, pero el aire dentro de la casa olía a humedad, incienso y metal caliente. Me mareé otra vez. La cabeza comenzó a zumbar y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Esa noche tuve el segundo accidente. Nadie supo explicarlo. El coche estaba destrozado, pero yo, otra vez, seguía con vida. Sin embargo, esa vida ya no me pertenecía. En el hospital, cuando cerraba los ojos, veía una figura, alta, ennegrecida, con un rostro imposible de describir. No tenía ojos, pero sentía su mirada. No tenía boca, pero escuchaba su voz, profunda y seca. «Él me ha entregado. Ahora eres mío», grité. Me arrancaron los tubos, me sujetaron los brazos. Los médicos decían que deliraba, que eran secuelas del trauma, pero yo sabía que no era un sueño. Cada noche el demonio se acercaba más. En ocasiones su sombra se reflejaba en la ventana antes de dormirme. Otras veces lo oía arrastrarse bajo la cama, respirando a la par conmigo. Desesperado busqué ayuda en lo oculto. Una vidente me recibió en un cuarto lleno de velas y un olor dulzón que me revolvía el estómago. Apenas me miró y dijo con voz temblorosa: «No tenías que aceptar su bebida. Fue un pacto, una ofrenda». Sus manos comenzaron a temblar. Las velas se apagaron de golpe. «Tu amigo te entregó. Le prometió algo a cambio de tu destrucción, y tú ya no eres completamente humano». Salí de ahí corriendo, pero mientras avanzaba por la noche, vi mi reflejo en un escaparate. No era yo. Había algo distinto en mis ojos, algo que se movía detrás de mi mirada, como si otra cosa me observara desde dentro. Desde entonces, no duermo. Cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz repitiendo su promesa: «Él me ha entregado. Ahora eres mío». No sé cuánto tiempo más podré resistir. A veces pienso en buscarlo otra vez, en exigirle respuestas. Pero otras noches, cuando el demonio se sienta al pie de mi cama, comprendo la verdad más aterradora. Ya no necesito buscarlo, porque él ya está dentro de mí y sonríe con su voz. Desde hace días, el espejo se ha convertido en mi enemigo. Cada mañana me obliga a enfrentar ese reflejo que no me pertenece. Hay un brillo en mis ojos que no es humano, una vibración extraña en mi voz, como si dos seres hablaran al mismo tiempo. He intentado dormir con las luces encendidas, rezar, beber hasta olvidar, pero nada funciona. La presencia sigue ahí, paciente, escondida detrás de cada parpadeo. Ayer lo vi de nuevo, o eso creo. Estaba en la gasolinera, bajo la lluvia. Su silueta quieta, junto al surtidor, observándome desde la distancia. No movía un solo músculo, ni siquiera cuando lo llamé a gritos. Solo me miró, y por un instante juraría que su rostro era el mío. Corrí hacia él, pero cuando llegué ya no estaba. En su lugar, sobre el asfalto, había un pequeño frasco de vidrio, idéntico al que me dio aquella noche. Dentro, una sustancia negra que se movía lentamente, como si respirara. Lo tiré lejos, pero al hacerlo escuché su voz, cerca de mi oído. «No puedes deshacer lo que ya fue sellado». Desde entonces, el olor a humo me acompaña a todas partes. Lo siento en la ropa, en el cabello, incluso en el agua que sale del grifo. El demonio me sigue. Desde hace días, el espejo se ha convertido en mi enemigo. Cada mañana me obliga a enfrentar ese reflejo que no me pertenece. Hay un brillo en mis ojos que no es humano, una vibración extraña en mi voz, como si dos seres hablaran al mismo tiempo. He intentado dormir con las luces encendidas, rezar, beber hasta olvidar, pero nada funciona. La presencia sigue ahí, paciente, escondida detrás de cada parpadeo. Ayer lo vi de nuevo, o eso creo. Estaba en la gasolinera, bajo la lluvia, su silueta quieta, junto al surtidor, observándome desde la distancia. No movía un solo músculo, ni siquiera cuando lo llamé a gritos. Solo me miró,
y por un instante juraría que su rostro era el mío. Corrí hacia él, pero cuando llegué ya no estaba. En su lugar, sobre el asfalto, había un pequeño frasco de vidrio, idéntico al que me dio aquella noche. Dentro, una sustancia negra que se movía lentamente como si respirara. Lo tiré lejos, pero al hacerlo, escuché su voz, cerca de mi oído. No puedes deshacer lo que ya fue sellado. Desde entonces, el olor a humo me acompaña a todas partes. Lo siento en la ropa, en el cabello, incluso en el agua que sale del grifo. El demonio me sigue, lo sé, y lo peor es que ahora siento su poder dentro de mí. Cuando alguien me mira con envidia, con ese mismo brillo que una vez vi en mi amigo, algo dentro de mí se activa. Su corazón se acelera, su respiración se corta, y entonces sucede. No sé cómo explicarlo. Solo los veo caer, como si su vida se apagara de repente. Esta madrugada desperté en el garaje. No recuerdo haber bajado. Mis manos estaban cubiertas de grasa y el coche, el mismo que destrocé 2 veces, estaba frente a mí, completamente reparado. Brillaba bajo la tenue luz del bombillo, con la pintura reluciente y el motor ronroneando por sí solo. Me acerqué despacio, temblando, y vi mi reflejo en el parabrisas. No era solo yo. Detrás de mí, en la oscuridad del cristal, se alzaba su silueta, más definida que nunca, con los ojos ardiendo como brasas. «Ya somos uno», susurró. Caí de rodillas. Sentí que mi cuerpo ardía, que algo reptaba por mis venas, quemando todo a su paso. No podía gritar, solo veía imágenes, rápidas, fugaces. El rostro de mi amigo, el demonio a su lado y luego mi propia cara sonriendo con una maldad que no me pertenece. Ahora entiendo la verdad. Él no me envidiaba solo por mi éxito, me envidiaba por mi alma. Y cuando la entregó, no fue para destruirme, sino para reemplazarme. Es de noche otra vez. El coche está afuera, encendido, esperándome. En el asiento del pasajero puedo distinguir su figura, inmóvil, con la cabeza ligeramente girada hacia mí. La lluvia cae, el viento silba, y algo dentro de mí me obliga a moverme. Quizás si conduzco una vez más, todo termine. Quizá el demonio se canse, o me devuelva lo que me quitó. Pero mientras tomo las llaves, algo me dice que no seré yo quien maneje esta vez. Porque cuando abro la puerta del coche, escucho mi voz saliendo de su boca. «Vamos, hermano», dice con calma. «Te he estado esperando». Y entonces comprendo, con un terror absoluto, que ya no soy el protagonista de mi propia historia. Soy solo el pasajero. Y el demonio ya tiene las manos en el volante. El sonido del motor llenó la oscuridad con un rugido casi animal, profundo, vibrante, como si la máquina misma respirara. La lluvia golpeaba el techo del coche con furia, un tambor constante que acompañaba mi respiración entrecortada. La carretera se extendía frente a nosotros, una línea de asfalto negro que parecía no tener fin. No sabía hacia dónde íbamos, ni por qué mis manos temblaban tanto, pero el coche se movía solo, como guiado por una voluntad ajena. El demonio, o lo que sea que habitaba ahora en mi amigo, conducía con calma. Sus ojos brillaban con una luz rojiza que no provenía del tablero. Cada tanto giraba hacia mí y sonreía, como quien observa a un insecto atrapado. «¿Ves?», dijo en voz baja, «todo lo que tienes se puede tomar, si uno está dispuesto a ofrecer algo a cambio». Intenté abrir la puerta, pero no se movió. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El aire dentro del coche se volvió espeso, cargado de un olor metálico y dulzón, como sangre caliente. La carretera parecía repetirse. Las mismas curvas, los mismos árboles, los mismos letreros pasando una y otra vez hasta que entendí que no íbamos a ninguna parte. Estábamos atrapados en un bucle, en una noche que no terminaba nunca. «¿Recuerdas cuando me dijiste que no todos nacemos con suerte?», murmuró, apretando el volante con fuerza. Tenía razón, por eso aprendí a fabricarla. Giró la cabeza lentamente hacia mí.
Su piel parecía derretirse en algunos lugares y debajo se vislumbraba algo oscuro, algo que latía, como si la carne escondiera una sombra viva. De pronto el coche comenzó a acelerar solo. Las luces se distorsionaron, el velocímetro temblaba y el rugido del motor se mezcló con un grito que no supe si era mío o suyo. Vi figuras en la carretera, personas, o quizá recuerdos, mi madre, mis amigos, todos mirándome con ojos vacíos, repitiendo una misma frase: «Te lo advertimos». Intenté cerrar los ojos, pero las imágenes seguían ahí, dentro de mi cabeza, pegadas a la retina. El coche se detuvo de golpe frente a una vieja casa. Era la suya, la misma donde todo comenzó. La puerta estaba abierta y una luz rojiza salía del interior. Bajó del coche sin mirarme y me hizo una seña. «Ven, el pacto aún no está completo». Yo no quería, pero mis pies se movieron solos. El suelo bajo la lluvia era blando, casi vivo. Cada paso hundía mis zapatos en una mezcla de barro y algo tibio, pegajoso, que reconocí demasiado tarde: sangre. En las paredes de la casa, símbolos trazados con carbón y carne, cruces invertidas, nombres escritos en idiomas que no existen, y en el centro del salón un espejo enorme, cubierto de grietas, con algo moviéndose detrás del reflejo. Él se colocó frente al espejo y habló en un idioma gutural. El aire vibró. Mi cuerpo comenzó a arder, una corriente eléctrica me atravesó y vi mi reflejo en el cristal, pero no era yo, era el demonio. Mis ojos se llenaron de fuego y mi boca se movía sin mi permiso, repitiendo sus palabras: «Tu alma ya no te pertenece». El espejo se resquebrajó y un viento helado me lanzó al suelo. Vi cómo mi amigo era absorbido por el cristal, su cuerpo retorciéndose, su rostro deformado por el pánico hasta desaparecer por completo. En su lugar, mi reflejo sonrió. No pude moverme, no pude gritar. Solo observé cómo lentamente la figura del espejo daba un paso hacia afuera y comprendí con horror que era yo, pero vacío, un doble perfecto, sin alma, sin humanidad. «Ahora tú mirarás desde el otro lado», dijo con mi propia voz. Intenté retroceder, pero el suelo se abrió bajo mis pies. El frío me envolvió, una obscuridad líquida que me arrastró hacia dentro del espejo. Desde entonces, estoy atrapado aquí, en este reflejo que ya no responde a mis movimientos. Él vive mi vida ahora, conduce mi coche, sonríe con mi rostro, abraza a la gente que amo. Y cuando alguien lo mira con envidia, puedo verlo desde dentro del cristal. Veo cómo sus ojos se tiñen de rojo, cómo la sombra que me destruyó se alimenta de otra alma más. Yo solo puedo mirar, golpear el vidrio, gritar sin sonido, porque la envidia no muere, se hereda. Y el demonio siempre encuentra un nuevo espejo donde vivir. Han pasado semanas. ¿O meses? No lo sé. Aquí dentro no hay tiempo. Solo ese reflejo distorsionado que me devuelve una versión corrupta de lo que fui. Cada día lo veo moverse por el mundo, usar mi cuerpo, hablar con mi voz, engañar a los que me aman. Todos creen que sigo vivo, pero no soy yo. Es él. A veces, cuando se mira al espejo, siento una grieta diminuta entre nuestros mundos. Lo observo desde el otro lado, esperando, implorando, buscando una salida. Pero él lo sabe, siempre lo sabe. Sonríe apenas y ese... Han pasado semanas o meses, no lo sé. Aquí dentro no hay tiempo, solo ese reflejo distorsionado que me devuelve una versión corrupta de lo que fui. Cada día lo veo moverse por el mundo, usar mi cuerpo, hablar con mi voz, engañar a los que me aman. Todos creen que sigo vivo, pero no soy yo, es él. A veces, cuando se mira al espejo, siento una grieta diminuta entre nuestros mundos. Lo observo desde el otro lado, esperando, implorando, buscando una salida. Pero él lo sabe, siempre lo sabe. Sonríe apenas y ese gesto me atraviesa como un cuchillo, porque detrás de esa sonrisa hay algo más, una promesa. Anoche, mientras observaba impotente, lo vi entrar a otro bar, el mismo donde comenzó todo.
Se sentó en la misma mesa, con la misma sonrisa falsa, y frente a él, un joven nervioso, entusiasmado, hablándole de su nuevo empleo, de su primer coche, de su suerte. No tardé en reconocerlo. Otro amigo, otra víctima. Entonces lo entendí. No era solo mi condena, era una cadena. Cada alma envidiada, cada mirada de admiración es una puerta. El demonio se alimenta del deseo ajeno, del resentimiento, de ese veneno invisible que corroe a los hombres cuando comparan su miseria con la fortuna de otro. Desde el espejo lo vi sacar el mismo frasco, ese líquido oscuro que parece moverse por sí solo. Lo agitó suavemente y mientras hablaba, su voz era hipnótica, casi dulce. El muchacho brindó, sin sospechar que acababa de sellar su destino. Intenté gritar, pero no hay sonido en este lado del cristal. Golpeé la superficie hasta que mis manos sangraron, aunque aquí la sangre no existe, solo ecos, ecos que no alcanzan a nadie. Después todo se volvió más oscuro. Algo cambió en la textura del reflejo, como si el demonio hubiera sellado una nueva capa sobre el espejo. Apenas puedo verlo ahora, solo percibo sombras y risas ahogadas, y a veces entre los destellos, rostros, muchos rostros, docenas de ellos atrapados mirándome desde el fondo del vidrio. Algunos gritan, otros lloran, otros simplemente miran, resignados. Somos los que bebimos, los que confiamos, los que fuimos ofrecidos. Pero esta noche es diferente. El cristal vibra, hay viento dentro de este infierno sin aire. Escucho una voz que no es la suya, una voz femenina, suave, antigua. La reconozco, la vidente. Todavía puedes salir, susurra, pero alguien debe tomar tu lugar. El cristal tiembla, las grietas se abren y puedo ver el mundo del otro lado. El bar, el joven, el frasco aún sobre la mesa. Si pudiera moverme, si pudiera advertirle, entonces lo comprendo. Esa es la salida. Una última oportunidad. Si otro mira dentro del espejo justo cuando se abre, el intercambio puede invertirse. Alguien entra, alguien sale. Y ahora el joven levanta la vista, mira el espejo detrás de la barra. Me ve. Yo también lo veo a él. Nos observamos por un segundo eterno. Su expresión cambia, curiosidad, confusión, miedo. Y justo cuando el demonio le dice, brindemos, él inclina la cabeza y su mirada se hunde en mis ojos. El mundo se desgarra. Siento frío, mucho frío. Y luego el aire, aire real. Estoy fuera. Caigo al suelo del bar jadeando, temblando, empapado de sudor. Escucho gritos. El frasco cae y se rompe. El líquido negro se desliza hacia el joven que ahora está quieto, mirando el espejo con los ojos completamente vacíos. El demonio ya no está en mí, pero sí en él. Me levanto tambaleando, miro el espejo y por primera vez no hay reflejo, solo obscuridad líquida. Antes de irme, escucho una voz salir de ahí. La voz del muchacho, idéntica a la que la mía cuando pedí ayuda. Por favor, sáquenme de aquí. Y entonces lo entiendo. Nadie se salva del espejo, solo se cambia de lugar. Ahora camino bajo la lluvia con el alma hecha trizas, sabiendo que la envidia sigue viva. En algún lado, alguien volverá a mirar el éxito de otro y el ciclo comenzará otra vez. Porque el demonio no necesita buscar víctimas, solo espera a que un amigo sonría con envidia.